Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por la presentación y por la invitación a participar en este simposio, y muchas gracias a todos ustedes por la masiva concurrencia. Entonces, como anticipaba Rafael, voy a hablar de un tema que plantea la situación en la cual estamos actualmente en, yo diría, la mayoría o todos los países de la región latinoamericana, y que resumidamente es una situación en donde contamos, no con todos los tratamientos, pero con combinaciones o con tratamientos con el cual podríamos apuntar hacia la meta de la Organización Mundial de la Salud de la eliminación o de por lo menos el 80% de erradicación del virus hacia el 2030, pero existen varias barreras antes de llegar concretamente a tener esa medicación y poder tratar al paciente con esta medicación de alta eficacia. Entonces, el desafío de esta conferencia o el objetivo principal es ver de qué manera podemos trabajar en esas barreras y si algunas de esas barreras pueden salvarse o pueden superarse, son barreras históricas, con primero, disponibilidad de nuevos tratamientos pangenotípicos, tratamientos más simples de utilizar, tratamientos que pueden utilizarse sin tener que medir previamente resistencia o fibrosis, y tratamientos mediante los cuales podemos educar fácilmente a un número importante de profesionales de la salud en nuestros países para que el tratamiento se pueda extender a regiones donde hoy probablemente muchos pacientes no se tratan. Ese es el objetivo principal de esta conferencia. Tengo 30 minutos, estos son mis conflictos de interés. Y esto es una diapositiva marcando que varios de los productos en el país de uno habla no están disponibles. Entonces, dos o tres conceptos epidemiológicos iniciales. Esto es a nivel mundial, a partir del Observatorio Polaris, 70 millones de pacientes infectados por hepatitis C se estima hoy en el mundo. Y fíjense, no me voy a detener en todos los datos, pero solamente en uno, 500.000 muertes por hepatitis C, año 2016, por año. En un año mueren 500.000 personas por esta enfermedad. Bastaría dividir 500.000 por el número de días de un año, y ustedes sacarían más o menos que en un día mueren aproximadamente 1.500 personas en el mundo. Fallecen todos los días 1.500 personas. Esto es como si 4 aviones, digamos, jumbo, digamos, cayeran en un mismo día, todos los días. Imagínense cómo esto impactaría en el mundo. No habría cosa más importante que eso. Ahora, por ejemplo, en el día de hoy, ya, por ejemplo, hay 2 aviones que hubieran caído, hay aproximadamente casi 1.000 personas que ya han fallecido desde la medianoche hasta ahora. Sin embargo, en el mundo no hay una conciencia real de esta enfermedad. En América, en general, estos son cifras de nuestro continente, que incluye Estados Unidos y Canadá, hay 7 millones de pacientes infectados. Y también, si algo tengo que remarcar en esta diapositiva, es que la mayoría de las nuevas infecciones son adquiridas por atención sanitaria insegura. De modo que fuerte atención en todas nuestras instituciones para prevenir las nuevas infecciones, porque si no va a ser muy difícil poder llegar a esa meta hacia el año 2030. Esta diapositiva, que muchos de ustedes conocen, obviamente fue muy impactante porque mostró hace 3-4 años atrás que entre hepatitis B y hepatitis C, esto era lo que yo les comentaba, bueno, en este caso son 700.000 pacientes por C y casi lo mismo por B, muere 1,5 millones de personas por año, 1,5 millones de personas por año, y esto es superior a otras enfermedades de muy alto yo no diría impacto, pero muy alta, digamos, conocimiento público y a nivel de las organizaciones de salud, como son el VIH, la tuberculosis y la malaria. Sin embargo,
las hepatitis virales B o C están en ese sentido muy desatendidas. Y no es solamente el número de pacientes que fallecen, sino que es la tendencia también. En la línea naranja muestra la tendencia en cuanto al número de muertes por año, y vean que dentro de estas 3 enfermedades, de estas 4 enfermedades, por supuesto todas graves, es la única en la cual ha ido aumentando el número de muertes por año, y como vieron en la diapositiva anterior, actualmente ha superado la línea de tuberculosis y de VIH. Entonces, veamos cuál es el problema. El problema es que hay una cantidad, entonces 70 millones, si uno quiere decir en el mundo, o 7 millones en las Américas, de pacientes infectados. De esos pacientes hay un problema muy importante, sumamente importante, y es que solamente 35%, y este número está bastante tirado para arriba por lo que ocurre en Estados Unidos, Canadá, etcétera. En nuestros países de Latinoamérica probablemente este porcentaje de diagnosticados sea menor, pero ese es un tema al cual no me voy a referir hoy, sumamente importante, pero no lo voy a abordar en esta charla. Entonces, un número, una proporción muy baja de pacientes diagnosticados. Ahora, si uno toma los pacientes que ya están diagnosticados, acá hay otra brecha extremadamente alta, y acá hay una barrera muy importante. De los pacientes diagnosticados, solo un 10% de esos pacientes actualmente son tratados, como mucho. Entonces tenemos tratamientos, como vamos a ver, de excelente eficacia. Tenemos un grupo de pacientes diagnosticados, pero por algún motivo existen barreras por las cuales esos pacientes no llegan a ser tratados por nuestros profesionales en nuestra región. Obviamente, si uno trata a los pacientes, va a tener una respuesta probablemente superior a esta. Hoy la respuesta es superior a 90%. Entonces, el problema no está acá. El problema está en esta caída y en esta caída, y es a esta caída a la cual yo me voy a referir. ¿De qué manera podemos hacer que esta columna suba y se acerque a la columna de pacientes diagnosticados? Si nosotros tratamos a estos pacientes, incluso con antivirales de primera generación, está bien establecido y bien comprobado que los pacientes tienen un aumento franco en la supervivencia, ya no hay, digamos, discusión en relación a esto, también una disminución significativa de, por ejemplo, la incidencia de hepatocarcinoma, que tanto nos convoca hoy porque estamos viendo la recta final de pacientes que se han infectado muchos años atrás. Y contamos obviamente con tratamientos, ya si hay tratamientos por debajo de 95% de eficacia, los miramos con mala cara si no los descartamos. Y esto también me voy a referir ahora. Entonces, el problema no está aquí. Los tratamientos disponibles en nuestra región, por supuesto, no todos disponibles en todos los países, pero si uno tiene que tomar los tratamientos en la región latinoamericana, hoy tenemos inhibidores de proteasa, tenemos un número importante de inhibidores NS5A e inhibidores de polimerasa, nucleósidos o no nucleósidos, y con este arsenal, algunos de primera generación, otros de segunda generación, si nosotros pudiésemos hacer frente a las barreras que mencioné y que voy a mencionar a continuación, podríamos tratar seguro y curar a más del 90% de la población. El tema es cómo llegar a poder contar con esta medicación. Y no solo es un tema de barrera, de las barreras que voy a mencionar, hay una barrera, claro, de acceso también, en el cual podemos referirnos después en la discusión. Entonces, la historia de hace muchos años atrás, ¿estamos hoy en un comprimido mágico o estamos todavía en una terapia combinando antivirales de acción directa dirigida a las características de nuestros pacientes? Hasta hoy estamos todavía aquí. Es por eso que el tratamiento sigue siendo complejo, probablemente no para nosotros, pero sí para extender ese tratamiento a otros profesionales de la salud. Entonces tenemos drogas disponibles, como mencionaba recién, varias drogas de distintas familias, tenemos pacientes de determinadas características, distintos genotipos, distintos grados de fibrosis, cirróticos, trasplantados, insuficientes renales, tenemos pacientes con resistencia basal. ¿Cómo hacemos entonces? Combinamos estas moléculas y las adaptamos a la característica de cada paciente. De modo, otra vez, el tratamiento hasta hoy
ha tenido cierta complejidad, y es muy probable que ese sea uno de los factores por los cuales ese porcentaje, digamos, si uno toma como 100% de pacientes diagnosticados, solo tratamos a un 12% sumado a cuestiones de acceso. Entonces, estos son los 4 puntos que yo voy a tomar en esta conferencia. 4 aspectos en el tratamiento de la hepatitis C que han tenido un impacto significativo en los regímenes anteriores, regímenes de interferón obviamente, y también primera generación de antivirales de acción directa, pero que con los nuevos medicamentos o con las nuevas combinaciones que llegan actualmente a nuestros países podrían ya no tener un impacto mayor, y podrían dejar de ser tal vez una barrera entre lo que es un paciente diagnosticado y un paciente que llegue concretamente a tratarse. Y estos 4 aspectos o factores son, el primero, la necesidad de determinar el genotipo. Hoy por hoy necesitamos determinar el genotipo. Vamos a tener que seguir haciendo genotipo a todos los pacientes, que es una barrera en muchos de nuestros países. Necesidad de identificar variantes asociadas a resistencia, necesitamos medir esto, necesitamos continuar evaluando el grado de fibrosis en todos los pacientes, yendo a una biopsia o un fibroscan o un fibrotest, que son estudios en algunos casos invasivos, en otros casos de difícil acceso, y finalmente necesitamos que todos los pacientes sean tratados por un especialista de alto nivel en el conocimiento de la hepatitis C, o podemos eventualmente, mediante la simplificación de los tratamientos y herramientas de educación, tener un alcance mucho más importante en los pacientes que son tratados. Estos son los 4 puntos que voy a tratar individualmente en esta charla. Primero, veamos el genotipo. Entonces, si nosotros vemos un tratamiento ideal, un tratamiento que sea mucho más simple y mucho más sencillo de administrar, en donde no necesitemos medir genotipo, no necesitemos medir fibrosis, podamos darlo, digamos, incluso en pacientes sin medir resistencia y por un número importante de profesionales más allá de nosotros, tendría que ser un medicamento que tenga pocas interacciones, independientemente del grado de la fibrosis uno lo pueda administrar, que no tenga asociado resistencia o que tenga muy baja resistencia, que sea pangenotípico, de una única tableta preferentemente, obviamente de alta eficacia, con buena tolerancia. Eventualmente es un punto importante que tenga una duración corta y fija, para no complejizar si tengo que tratar 8, 12, 16 o 24 semanas. Y ese sería un tratamiento ideal. Entonces, ¿estamos cerca de este tratamiento? ¿Cuán cerca estamos? Estamos cerca de lo que en su momento Jordan Feld llamara como perfectovir. Un tratamiento que podamos utilizar todos, incluso que pueda utilizar, no llego al extremo de que lo pueda utilizar un cirujano, por ejemplo, pero sí que pueda extenderse, espero que no haya ninguno, creo que no, que pueda extenderse a médicos más allá de nosotros. Entonces, un comprimido mágico, de Wonder Pill, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos? Aún no llegamos hoy a este punto, pero probablemente estemos mucho más cerca de lo que pensamos. Vamos a tomar entonces cada una de estas barreras que hemos tenido hasta ahora, si realmente podrían llegar a superarse. Primero, la necesidad de determinar el genotipo. Realmente, históricamente, con interferón, por supuesto, no voy a ir allí, pero incluso con la primera generación de antivirales de acción directa y que estamos usando ahora en nuestros países, necesitamos determinar el genotipo. Este es un ejemplo nada más de ello, digamos, con una combinación en donde ustedes pueden ver que incluso necesitamos determinar el subtipo, genotipo 1A, 1B, y es diferente el tratamiento, o no lo podemos utilizar, o es diferente la duración del tratamiento, y esto complejiza el tratamiento, hace que mucha gente no pueda tratar a estos pacientes, y esto sería mucho más fácil si uno pudiese evitar, con una combinación pangenotípica, determinar el genotipo. Más allá de eso, el acceso al genotipo no está facilitado en todos los lugares en nuestros países. Eso es obvio, incluso en mi país, por supuesto. Veamos entonces qué ocurre con esta combinación. Esta es la combinación de sofosbuvir y velpatasvir
en un comprimido único para pacientes de múltiples genotipos. Son los estudios Astral, el programa de fase 3, con más de 1.400 pacientes tratados con esta combinación. Ustedes van a ver distintos genotipos, aquí del 1 al 6, genotipo 2, genotipo 3. Estos son pacientes con cirrosis descompensada y pacientes coinfectados con VIH. Estudios muy ambiciosos, y solamente esto lo va a comentar Hugo después, pero les muestro una diapositiva para que ustedes puedan ver en línea celeste, ven la combinación de Sof-Bel, Epclusa, en todos los casos durante 12 semanas, 12 semanas, y pueden ver, salvo en cirrosis descompensada donde hubo un grupo, pero vamos a dejar este grupo de lado. Fíjense todos los genotipos del 1 al 6, incluyendo el 3, genotipo 2, 1, 2, 4, 5, 6, 1A, 1B, todos los pacientes, y en todos los casos ustedes ven que la barrera no baja de 95%. Entonces yo a esta población de pacientes, que contiene pacientes con cirrosis, vamos a ver después, le podría dar un comprimido de Sof-Bel sin conocer el genotipo, y esperaría, obviamente sacando de lado los pacientes con cirrosis, solo los pacientes con cirrosis descompensada, y esperaría una respuesta global de arriba de 95%. En unos casos cerca del 100%. Veamos entonces qué es lo que dice la guía europea, esta guía que fue presentada, les recuerdo, en abril de este año, en París. Sof-Bel, Epclusa, fue mostrado, esto es en pacientes no cirróticos, como una combinación fija, 12 semanas en todos los pacientes. Entonces, en los pacientes no cirróticos, yo puedo indicar Epclusa sin medir el genotipo, genotipo 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 y 6, si es lo mismo, digamos. La recomendación está y la respuesta es arriba de 95%, cercana a 100%. ¿Qué pasa en los pacientes con cirrosis? Sof-Bel en la misma guía fue indicada en todos los pacientes, menos en los pacientes con genotipo 3, en donde cuando yo les mostré el estudio Astral 3, una flecha mostraba particularmente ese estudio porque la respuesta en el estudio Astral 3 fue de 95%. Y si uno analizaba el subgrupo de pacientes genotipo 3 con cirrosis, que eran aproximadamente 30 y algo de pacientes, la respuesta era de 90%. Entonces, por ese motivo, la guía europea, como en Europa, digamos, existen opciones que no tenemos en la región latinoamericana, combinación GP o combinación, digamos, de Sof-Bel Box, puso que no podía utilizarse esta combinación en pacientes con genotipo 3 cirrótico. ¿Y esto qué hace? Nos obliga a medir el genotipo por un único genotipo que no está en la recomendación. Y nos obliga a medir fibrosis, porque tenemos que identificar a los cirróticos. Si no fuese por eso, podríamos tratar a todos los pacientes sin medir genotipo, sin medir cirrosis. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el mismo Congreso Europeo, en donde se presenta esta guía y se hace esta recomendación basada en 30 pacientes cirróticos con genotipo 3, se presenta este estudio en donde 100 pacientes cirróticos con genotipo 3 son presentados en este trabajo de Alessandra Mangia, y lo que uno ve, 87 pacientes con cirrosis, o sea, más del doble y en ese mismo congreso uno ve que la respuesta virológica sostenida en estos 87 pacientes genotipo 3 cirróticos es de 99% solamente con Sof-Bel 12 semanas. Entonces acá tenemos que esta población, incluso la más difícil teníamos de tratar, tampoco sería una excepción a utilizar un esquema simplificado de un comprimido por día de Sof-Bel durante 12 semanas. Entonces, y esto es una opinión personal, por supuesto, uno podría desafiar, digamos, esa recomendación, esta recomendación de no utilizar Sof-Bel en cirróticos durante 12 semanas con ese estudio que se presentó en el mismo congreso en donde se presentaron las guías con un número mayor de pacientes, y decir tal vez eso no sea así y uno podría utilizar también en cirróticos genotipo 3 12 semanas. Y si uno tiene esto es una opinión personal, pero es lo que hacemos nosotros también en nuestra unidad, uno podría tratar
a todos los pacientes, no importa el genotipo, con 12 semanas de soft-bell, cirróticos o no cirróticos. Y eso sería un gran avance dentro del acceso de los pacientes, no tener que medir mandatoriamente el genotipo y el grado de fibrosis, con una medicación que se extiende actualmente en los países de nuestra región. Entonces, reúne esta combinación, estas características para acercarse por lo menos a lo que uno llama perfectovir. Tiene más de 95% de curación, la respuesta es sí. Muy baja, nula toxicidad, muy buena tolerancia, duración fija y corta, 12 semanas, alta barrera genética, un esquema único pangenotípico. Hasta ahora, según la guía, tal vez no al año pasado, pero tal vez sí en base a ese estudio italiano. En mi opinión, muy confiable, digamos, en base a las características del estudio y al grupo que lo ha presentado y al número de pacientes. Sin interacciones medicamentosas muy bajas, bajo número de comprimidos, un comprimido por día. Segundo punto, necesidad de identificar variantes asociadas a resistencia. Esta pregunta está muy presente. ¿Cuándo hay que identificarlas? Antes del primer tratamiento, antes de un retratamiento. ¿Qué pasa con los distintos esquemas? Voy a poner una única diapositiva simplemente para mostrar con esta combinación cuál es el impacto de estas RABs con la combinación de sofosbuvir y velpatasvir. Fíjense, digamos, aquí tienen ustedes un total de 616 pacientes, 60% aproximadamente sin RABs basales tratados, 359, 100% de respuesta virológica sostenida, tratados con un comprimido 12 semanas, y 40% que sí tenían RABs a NS5A basales, la respuesta fue 99%. Creo que no hay diferencia y que esto de ninguna manera justifica medir RABs basales en pacientes en que son tratados inicialmente por esta combinación. Tercer barrera hasta ahora, conocer el estadio de fibrosis, una barrera real para nosotros en múltiples escenarios. Históricamente lo hicimos con interferón ribavirina, lo hicimos con los primeros antivirales de acción directa, lo estamos haciendo hoy. Hoy en distintos países necesitamos al menos saber si el paciente es cirrótico o no es cirrótico. Por supuesto que necesitamos saberlo por otros motivos, pero vamos a necesitar medir desde el punto de vista virológico, desde el punto de vista si es F3 o F2 o F0. Veamos un poco qué pasa. Esto fue lo que pasó en la historia. Esto era las distintas respuestas que todos vivimos, o la mayoría de los que estamos nosotros. Necesitamos o fibrotest, o fibroscan, o biopsia, históricamente, tanto con los tratamientos con interferón o libres de interferón que estamos usando actualmente. Marcadores o biomarcadores que, como dije en la introducción, o son invasivos y no queremos ya hacer más, o son de difícil acceso. El más utilizado es el fibroscan, y no hay fibroscan. Esta es la situación nuestra en nuestro país, en todos lados. A veces los pacientes tienen que desplazarse o tienen que económicamente afrontar algo que no lo pueden hacer. Y por eso no podemos saber qué grado de fibrosis tienen, y por eso no podemos tratarlos. ¿Por qué? Porque en Argentina o en otros países hay que mostrar o demostrar un fibroscan para que uno reciba el tratamiento. Entonces, ¿podríamos tener con esta combinación una opción para tratar a los pacientes sin necesidad de evaluar previamente el estadio de fibrosis? Fíjense estas barras de resultados. Esto es también en el combinado de estudios, de los estudios Astral, en este caso el estudio Astral 1, 12 semanas fija de tratamiento con sofosbuvir, velpatasvir. Múltiples genotipos y poblaciones, total 99%, pacientes sin cirrosis 99%, pacientes con cirrosis, 121 pacientes con cirrosis. ¿Cuántos se curaron? 120 de los 121 pacientes. Por lo tanto, tampoco necesitaríamos con esta combinación establecer el grado de fibrosis, o el paciente tiene una cirrosis o no, antes de dar un tratamiento. Podríamos dar un tratamiento de manera pangenotípica y de manera panfibrosis, digamos, o si tiene cirrosis o no. Por supuesto, tenemos que hacer una diferenciación si la cirrosis está descompensada, pero uno, en la gran mayoría de los pacientes, no requeriría una evaluación del grado de fibrosis. Último punto para tocar,
la necesidad de que el tratamiento sea administrado por un especialista de alto nivel. Hasta hoy los tratamientos fueron complejos y tenían que ser administrados por especialistas de alto nivel, y hoy esa es la realidad. Ni me refiero, digamos, a la combinación de PEG-RIBA con los primeros antivirales de acción directa, Boceprevir o Telaprevir, que eran extremadamente complejos de manejar. Entonces, ante la simplificación de los tratamientos, podemos contemplar que otros profesionales de la salud indiquen estos tratamientos sin perder, digamos, en seguridad y en eficacia. ¿De qué manera podemos hacer eso? Bueno, primero porque los tratamientos obviamente son más simples, pero después también tenemos herramientas de educación, y combinando estas dos podemos lograr que, por ejemplo, médicos gastroenterólogos sin especialidad en hepatología, o médicos incluso generalistas que están lejos, en zonas alejadas. Argentina en esto, Brasil, tenemos países donde todo está centralizado en pocos lugares, y tenemos que adoptar estrategias de educación para que tanto los médicos como los pacientes puedan ser tratados fácilmente en su lugar de origen, asegurando eficacia y seguridad. En este sentido les muestro un solo ejemplo, porque nosotros hemos sido partícipes de esto. Este es el proyecto ECO, donde es Extension for Community. Community es comunidad, extensión a la comunidad de Healthcare Outcomes. Surgió en Estados Unidos, no importa, digamos, surgió en hepatitis, se usa ahora en múltiples especialidades. Nosotros empezamos en el año 2013 a usar ECO para educar a distancia profesionales de la salud, y en Argentina tenemos ECO en el Hospital Italiano, hay ECO en el Hospital Austral, y nos es muy, muy satisfactorio poder llegar a profesionales de la salud, como voy a mostrar ahora. Y en otros países también se ha generalizado esta gran herramienta educativa. Fíjense ustedes, esto es Argentina, a modo de ejemplo, podría ser cualquier país latinoamericano. Nosotros estamos en nuestro hospital cada 2 semanas, en un día fijo, en un horario fijo, nos conectamos con lo que se llaman spokes, que están en todos estos lugares de la Argentina, hasta Ushuaia, en el norte, etcétera. Hay 25 personas que se conectan con nosotros y pueden en ese momento presentar a sus pacientes. Esas personas no son especialistas, son en su mayoría personas con baja formación en hepatología, que pueden tener pacientes y que no pueden esos pacientes llegar a centros a ver a profesionales de alto nivel. Entonces pueden presentar a su paciente y tratar a sus pacientes con nuevos tratamientos más simples, confiados de que llevan un coaching desde una institución central, y ni el paciente ni el médico tiene que moverse de su lugar de origen. Entonces, esto es posible hacerlo desde una sala, donde semanalmente, cada 2 semanas, nos comunicamos con todos ellos. Ellos tratan a sus pacientes, y el resultado, el outcome de estos pacientes es tan alto o mayor, como fue la experiencia publicada en New England, en el estado de Nuevo México, tan alta la eficacia o mayor que en el propio centro, digamos, que provee esta herramienta educativa. Entonces, podemos utilizar esto, podemos llegar con medicación simplificada a numerosos profesionales de la salud que no sean necesariamente profesionales con alta formación en tratamiento de hepatitis C. Y fíjense ustedes, ese es un trabajo de Sebastián Marciano, publicado recientemente, cómo hicimos, el primer trabajo que hicimos mostrando antes de la participación y 6 meses de la participación, evaluando a los participantes en las distintas provincias, cómo aumenta significativamente la capacidad para identificar pacientes que tienen que recibir tratamiento, la capacidad para identificar las distintas herramientas para combinar los tratamientos. 6 meses después, en una escala de 0 a 10, como esto es significativamente superior. De modo que estamos muy a gusto continuando con esta herramienta, y pensamos que ahora, con una medicación más simplificada, nos va a permitir llegar incluso a un número mayor de profesionales de la salud. Entonces, para terminar, en primer lugar, remarcar el hecho de que hoy, a pesar de contar con tratamientos seguros y de muy alta eficacia, la hepatitis C está muy lejos de ser erradicada, y hoy estamos lejos de llegar a la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud.
Barreras históricas en el tratamiento de estos pacientes, como lo han sido el genotipo, el grado de fibrosis o la resistencia antiviral, ya podrían no presentarse como una limitante mayor frente a las nuevas combinaciones o los nuevos tratamientos que están llegando a países de nuestra región, y que la disponibilidad de un sistema, de una terapéutica fácilmente administrable y manejable por profesionales de la salud que no sean especialistas de alto nivel en esto, podría hacer que un mayor número de profesionales de la salud traten estos pacientes, y esto sí, en ese caso, conducir a o contribuir con la eliminación definitiva de esta enfermedad. Obviamente esto asociado a acceso, no a estas determinaciones, fibrosis, genotipos, sino acceso también a la medicación. Y esto no voy a hablar porque sería motivo de una charla entera, eventualmente después lo podemos hablar en la discusión. Y esto obviamente lo tenemos que hacer en forma multidisciplinaria, tomando este tema entre organismos gubernamentales de nuestros países, organización de pacientes y otras ONGs, sociedades científicas, ALE en este caso, industria farmacéutica y pagadores. Creo que eso es todo. Muchas gracias.